Recuerden que cada uno de ustedes y sus amigos se pueden inscribir sin ningún costo y se pueden inscribir a título personal. No tienen que inscribir ningún negocio, no tienen que inscribir... Bueno, me están dando aquí una instrucción de que no se escuchó el saludo. Yo voy a repetir entonces. Muy buenas noches y bienvenidos todos a nuestro octavo webinar el día de hoy. Saludo a mis amigos, compañeros de SET, al señor Pedro y al señor Eric. Señores. Muchas gracias, Juan. Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Complacido de tenerlos con nosotros. Gracias Juan, y muy buenas tardes para los compañeros que están en Centroamérica, buenas noches para los que estamos aquí en Colombia y en Venezuela. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, algo muy bacano. La verdad que durante toda la preparación tuvimos allí unas discusiones bastante interesantes. Este es el tercer webinar de la serie de motores. Ya vimos todo lo que tiene que ver con cabeza de fuerza, con cigüeñales. Ahora vamos a entrar a todo el sistema de refrigeración y también vamos a ver lubricación. Seguramente hoy no alcanzamos a ver lubricación, pero lo vamos a ver la próxima sesión. Y la verdad que muy contentos y, como lo dice Pedro, complacidos de poder compartir con ustedes nuevamente este espacio. Muy bien, algunas notas importantes al comenzar. Muchísimas gracias a todos los amigos que están conectados la noche de hoy. Tenemos amigos de Colombia, Venezuela, México, amigos de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Muy bienvenidos y muchas gracias. Recuerden la plataforma, recuerden que en la plataforma https://expertosumabayash.com, ahí se pueden inscribir, ahí están todos los webinars anteriores, ahí pueden encontrar los 7 webinars que hemos hecho y podrán encontrar el webinar del día de hoy. Entonces, si están interesados, por favor, ingresen a la plataforma. Acuérdense que la inscripción es gratis, no vale absolutamente nada la inscripción. Pueden inscribir a sus amigos, familiares, todo el que quiera estar en contacto con toda esta información se puede inscribir en la plataforma y nos puede acompañar en los webinars. Juan, y para todos los perfiles, técnico, usuario de motocicletas, dueño de un taller, cualquiera que quiera aprender. Esto es transferencia y muy buen punto, Pedro. Esto es transferencia de conocimiento que queremos brindar a ustedes sin absolutamente ningún costo. Lo otro es, en esa plataforma están los webinars anteriores. Pueden entrar, los pueden ver, los pueden revisar, pueden volver a sus notas, etcétera. Tenemos más de 14.630 inscritos en la plataforma. Y la meta, señores, este año es llegar a los 25.000 inscritos. Y yo sé que lo vamos a lograr. Va creciendo la comunidad. Va creciendo toda la comunidad. Recuerden que por allá más o menos al minuto 50, minuto 55, en la hora más o menos, vamos a tener un premio espectacular el día de hoy. Hoy vamos a entregar a alguno de ustedes que esté conectado con nosotros y que responda a la pregunta que vamos a hacer. Se va a llevar totalmente gratis un kit de herramienta especializada que tiene más o menos un valor de unos 150, 170 dólares en la calle. Entonces ese kit será totalmente gratis para la persona que responda a la pregunta que vamos a hacer. Mucha atención a todos estos temas que vamos a ir dando, porque la pregunta sale de ahí. Los que han estado en los webinars anteriores saben que es un regalo. ¿Sabe que es algo? Es un regalo. Bien, solo juguetes. Hay que prestar atención. Así es. Definitivamente hay que prestar atención. Muy bien, vamos al grano entonces. Como lo decía Eric, hicimos un par de webinars anteriores donde definitivamente lo que queremos es identificar los principales, dijéramos, problemas o los principales síntomas, anomalías que presentan algunas veces nuestros motores Bayash por cualquiera que sea la causa, y que ustedes desde el punto de vista técnico sepan identificar, digamos, la causa raíz de esa anomalía y sepan de qué manera se solucionan los problemas, ¿sí? Juan, yo quiero hacer ahí un paréntesis porque no quiero dejar de recordarles a todos que en la medida que nosotros vamos desarrollando el tema, por favor hagan todas las preguntas que ustedes consideren necesarias. Tenemos un equipo de 4 ingenieros que están allí dándonos el soporte, ayudándonos con las respuestas. En línea. Están en línea. Vivo y en directo, exactamente. Por y favor, un par no de se esas guarden preguntas, ninguna pregunta. un par de esas preguntas que ustedes van a hacerle a los ingenieros que están respondiéndoles, un par de esas preguntas las vamos a traer acá y las vamos a responder en vivo. Exacto. Entonces la idea es que interactuemos, nosotros nos gozamos este espacio y queremos que ustedes también se lo gocen, que nos pregunten, que cuestionen. Hay veces que uno tiene una pregunta y que
Esto, ¿qué hago con esto? Pregúntala, escríbela. Una duda, un mito, algo que Ahí en la escuchó. pantalla tiene Por ejemplo, un chat donde puede interactuar directamente con los técnicos. Entonces pregunte todo lo que quiera. Este espacio es espectacular para uno poder desmentir o sacar de la duda esos mitos que uno tiene. Ahorita vamos a desmentir algunos que hay en el mitos. medio Sí, y que siempre hemos tenido la duda. Sobre los sistemas de refrigeración. De acuerdo. Así es. Bueno, Entonces, hoy, qué pena. Dale, Peter. Juan. Hoy vamos a hablar entonces solamente de los sistemas de refrigeración. Estábamos en la preparación de todo este contenido pensando que nos iba a dar el tiempo para hablar también de lubricación, pero creo que no nos va a dar el tiempo para hablar de lubricación. Hoy nos vamos a concentrar en el sistema de refrigeración. Nos quedan un par de webinars más, pueden ser 3. Nos quedaría tema de lubricación, para desarrollar todo el tema de lubricación, el tema de embrague y clutch y todo el tema de caja de cambios. Entonces, Y cabe ahí resaltar, resaltar, Juan, de que no van a ser los últimos 3 webinars, ¿no? Vamos a seguir con otros temas más digo interesantes. yo, los últimos, cosas y muy buen bacanas. punto, Eric, los últimos 3 webinars de motores, porque seguimos mes a mes, recuerden, tercer miércoles de cada mes, 7 p.m. hora Colombia, 7 creo que son las 7:30 hora Venezuela. No, 8. 8 hora Venezuela y creo que es una hora antes En hora Centroamérica. 6 de la tarde. Tercer miércoles de cada mes, aquí nos vemos. Arranquemos entonces, entremos en materia, Eric, y comencemos a hablar de los sistemas de refrigeración. Adelante, Eric. Listo, entonces vamos a hablar de los sistemas de refrigeración. En esos sistemas, nosotros aquí cuando estábamos preparando nos preguntamos, venga, pero ¿será claro que para todos nosotros y para todos ustedes es transparente y somos conscientes de que todos los motores de combustión interna tienen un sistema de refrigeración? Pues digamos que la respuesta es que sí, aunque a veces a simple vista no se vean, sí están allí. Y yo quiero aquí, Jesús, que me ayudes, por ejemplo, enfocando, porque vamos a ir entrando en materia de hacer algunas demostraciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo el cilindro de un motor de motocarro. Este es un 3W, un Torito. Nos vamos a encontrar de que está el cilindro con sus respectivas aletas, también las vemos presentes en la culata. Y digamos que aunque no lo parezcan, son unos componentes activos, vitales, necesarios para el sistema de refrigeración. Es decir que aunque nosotros no los veamos, tal vez no los identifiquemos, de pronto no los relacionemos con el sistema de refrigeración, resulta de que sí están allí presentes en la motocicleta. Entonces digamos que teniendo en cuenta eso y respondiéndonos esa pregunta, porque en algunos casos nosotros consideramos de que no hay sistemas de refrigeración presentes en los vehículos, en las motocicletas, por su bajo cilindraje, por su tamaño y demás, resulta de que sí están allí, están presentes, son necesarios y son fundamentales para que pueda funcionar bien el motor. Eric, entonces lo que estás diciendo es que todos los motores de combustión interna tienen Así es, Juan. un sistema de refrigeración. Así es, Juan. Ese calor generado adentro de la cámara de combustión tiene que ir a alguna parte. Esa Tiene que energía refrigerar. tiene que ir a alguna parte. Básicamente, Juan, lo que el motor necesita es entrar en un equilibrio térmico. Así es. Es decir, siempre está generando calor dentro de la cámara de combustión. Él está sacando ese calor a diferentes fuentes, ahorita los vamos a ir viendo, y él tiene que llegar a un equilibrio térmico, es decir, él no se va a calentar y calentar hasta derretirse o fundirse el motor, sino que él tiene que entrar en un equilibrio térmico. Vale. ¿Cuáles Y ahí- serían esos valores de esos equilibrios térmicos, Eric, como para tenerlos en cuenta? Hay que también tener en cuenta de que usualmente la cámara de combustión, como también lo hablábamos hace un rato cuando estábamos aquí teniendo todas esas discusiones, la cámara de combustión va a tener unos picos de temperatura justo en ese momento cuando se genera la detonación y la mezcla explota de manera violenta dentro de la cámara. Esos picos pueden ser hasta de 2000 grados Celsius. Y uno dice, Juan y Pedro, 2000 grados Celsius, pero si el aluminio a los 750, 800 grados ya está en funde. estado líquido, el hierro más o menos a los 1500, ¿cómo nos vas a decir, Eric, que a los 2000 grados Celsius es una temperatura que se alcanza dentro de la cámara de combustión? Pues la respuesta es que sí, Juan. Sí. Hay Sí pocos. se alcanzan esos 2000 grados Celsius y resulta de que lo que pasa realmente es que la temperatura promedio de trabajo o de la temperatura promedio de funcionamiento usualmente se mueve entre 450 y 950 grados. Es lo normal, es donde debe estar ese equilibrio térmico al que Pedro se refiere. En la cámara de combustión. En la cámara de En la combustión, cámara de combustión. exactamente. Y aquí la palabra clave, Pedro, y vamos a empezar a hablar de todo esto, Juan y Pedro, es la termodinámica. La ¿cierto? termodinámica, Es la que va a definitivamente. jugar el papel importante en esto. Eric, para cerrar entonces el tema, ¿por qué es importante, dijéramos, una adecuada temperatura en el motor? Juan, pues mira como lo estamos viendo ahí en la pantalla, si nosotros no tenemos una temperatura adecuada dentro del motor, pues vamos a afectar directamente el rendimiento de la motocicleta, el rendimiento en todo régimen de revolución.
No es que porque yo ando rápido, entonces y se está refrigerando allí de manera forzada, entonces ya está bien. No, realmente tiene que estar dentro de ese equilibrio térmico, el consumo de combustible, incluso la vida útil del motor y obviamente todos sus componentes, por supuesto. Eric, ya para cerrar aquí este primer slide. Es tan mala la alta temperatura como una temperatura muy baja. Total, son un veneno completo para el Ese es motor. otro mito, que la Son gente cree un que veneno. si el motor funciona a temperaturas bajas, pues voy a obtener una eficiencia o voy a tener condiciones óptimas de operación. Mentira. Así es. Pierdo eficiencia en la combustión y genero más emisiones, por ejemplo. Así es. Entonces, Juan, pasando a la siguiente diapositiva, la que ustedes van a ver en pantalla, se van a encontrar que hay una clasificación de esos sistemas. Lo que nosotros, antes de entrar en esta diapositiva, lo que les queremos contar es, visto desde el punto de vista de la física, hay 3 tipos de transferencia de calor. Entonces, uno de ellos es radiación, más o menos es como cuando el sol nos ilumina a nosotros, nos está transfiriendo calor, no hay viento entre el sol y la tierra, pero ese calor lo estamos recibiendo, eso sería radiación. Otro sería convección, y es cuando por medio del viento, digámoslo así, estamos transfiriendo esa temperatura. Es decir, que el aire es el medio por el cual se transmite. Entonces ese sería convección. Y un tercero que es conducción, y es cuando hay contacto directo. En el caso de nosotros, ahorita lo que vamos a hablar, es esa conducción se da cuando hay contacto entre un fluido, en este caso sería el líquido refrigerante o el aceite, y algún material, ¿cierto? Entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista, vamos a dividir estos sistemas. Entonces, los vamos a dividir entre los que refrigeran por aire y los que refrigeran por algún tipo de líquido, ¿cierto? Dentro de los que refrigeran por aire vamos a tener a su vez 2 clasificaciones. Ya Eric nos está mostrando. De hecho, Pedro, yo aquí mientras vas hablando, yo voy a ir haciendo el énfasis, porque aquí, de hecho, en este motor los podemos ver los dos muy fácilmente. Ambos los podemos ver muy fácilmente. Entonces, uno es la convección, es decir, que es por aire y es natural. Un ejemplo, nuestras Boxer CT, Discover ST tienen este sistema y es que en el cilindro, incluso en la culata y en algunas marcas, e incluso en el cárter tienen unas aletas. Los podemos ver aquí, igual ahorita los estábamos mostrando, aquí podemos ver a lo que Pedro se refiere cuando menciona las aletas dentro del cilindro, como arriba en la culata. Cuando encuentren una aleta en un motor, ¿qué significa? Que estoy intentando hay disipación de calor. Es más, lo vemos hasta en los componentes de los computadores, sí, en la electrónica, el regulador rectificador. Lo vimos cuando hablamos del tema de sistemas eléctricos. Venga, una pregunta bien importante, señores. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo, no, es que sabes que voy a pintar el motor, voy a pintar el cilindro, entonces, no, métele 4 capas de pintura a ese cilindro para que me quede bien bonito? De acuerdo, Juan. Mira que la transferencia de calor tiene que ver también con la superficie. Entonces, claro, si yo pongo un aislante térmico sobre la superficie, pues no voy a permitir que ese calor salga hacia afuera. Otra cosa que me hizo acordar Juan hablando de eso, en algún momento, hace muchos años me acuerdo, que cuando llevaban las motos a carreteras destapadas para no ensuciar con fango el cilindro, le ponían un cartón o una tabla delante para que la rueda delantera no le tirara al fango y no ensuciara el cilindro y los motores se recalentaban. Pero ¿por qué no les enseñaba el viento? Pedro, porque yo recuerdo mucho porque nos pasaba en la casa de que cuando le caía agua o fango al capuchón o a la bujía, la moto se apagaba. Claro, entonces muchas personas, para evitar que la moto se apagara, acudían al a ponerle algo delante del cilindro. Ese es otro de los mejores ejemplos. Entonces, no, que es que no se le apagaba, pero se le fundía. Me tocó pasar por un pantanero y tengo todo el cilindro lleno de pantano y la moto no me funciona, no me quiere funcionar. Para esas personas que acostumbran a utilizar la motocicleta con ese nivel de suciedad. Malísima práctica. Hombre, entonces, peguémosle una lavadita de vez en cuando a esos motores que se muy y desengrasada. Esos cilindros se engrasan mucho. La grasa también es un aislante térmico, entonces hay que quitar la grasita y hay que mantener el cilindro. Ayuda a que se le pegue el polvo. Entonces, así es. Entonces retomando ahí, Juan, tenemos esas aletas me van a ayudar a disipar el calor y le llamamos por convección natural, porque el mismo movimiento de la moto y el viento es el que le retira el calor. Así es. Esa sería convección natural. Ahora, hemos visto mucho, es muy común en las scooters,
pero también nosotros lo podemos ver en un motor de motocarro en el que hay un sistema o un ventilador, Aquí lo podemos ver todos. usualmente está al lado de la volante, y ese ventilador lo que hace es forzar aire y por medio de unas cubiertas o unos enfocadores hacer que ese aire recorra todo el cilindro o la cabeza de fuerza y lo refrigere. Entonces ahí también tenemos convección, es decir, hay aire que lo refrigere, pero es forzado. Yo tengo un ventilador que me está forzando que el aire pase a través del cilindro, de la cámara de combustión, cilindro, culata, y me refrigere el motor. Y así como hay una entrada, una carga de aire, también una descarga. Por eso a veces uno ve que en las scooter, cuando la moto está estacionada y está, por ejemplo, en una superficie donde hay mucho polvo, uno empieza a ver cómo el polvo empieza a moverse porque se está descargando el aire del sistema de refrigeración forzada justamente. ¿Cierto es? Eso por el lado de refrigeración por aire. Ahora tenemos sistemas de refrigeración por líquido. Entonces ahí también tenemos dos clasificaciones. Una es refrigeración por aceite, y es cuando el motor, en nuestra marca, el motor del cárter, el aceite que está absorbiendo también temperatura de todo el sistema y la cámara de combustión, pasa a través de unos ductos, va a un radiador, aquí tenemos un radiador de aceite, pasa a través de un radiador de aceite, digamos, uno lo que tiene es básicamente como un tanque a un lado, hay un disipador de calor, aquí hay convección. Aquí hay intercambio de calor. Sí, eso es un intercambiador de calor. En realidad hay dos intercambios de calor. Sí, de acuerdo. Hay intercambio de calor cuando el refrigerante o el aceite, en este caso, pasa por todos los puntos calientes. Le roba toda la energía, le roba todo el calor a los puntos calientes del motor, se lleva todo ese calor y lo disipa o lo entrega al ambiente a través de un intercambiador de calor. Esto se llama radiador, pero en realidad es un intercambio de calor. Entonces, este es un ejemplo particular, lo vamos a ver en nuestras motos, en las Pulsar N, sí, ambas 250 y 160, y lo vamos a ver también en la Pulsar NS 160. Entonces, el intercambio de calor se da por medio de un radiador y el fluido como tal hace el mismo aceite de motor, ¿cierto? El otro caso para refrigeración líquida lo tenemos, por ejemplo, en el motor de la Pulsar NS 200, en el de la Dominar 400, Dominar 250, y lo que tenemos es un fluido, un refrigerante, que ahorita vamos a hablar de las propiedades de ese refrigerante, y lo que tenemos es una bomba del refrigerante, en este caso la vamos a tener en esta posición, ya vamos a ver una animación espectacular que nos indica el flujo que tiene este refrigerante, cómo él pasa a través de la cámara de combustión, digamos que retira el calor, le absorbe el calor y lo lleva al disipador, que en este caso sería el radiador. Un radiador un poco más grande, mucho más eficiente, y hay que tener en cuenta que en la medida de que un motor genere calor, en la misma medida se lo tengo que retirar. ¿Para qué? Para que alcance ese equilibrio térmico en el cual él funcione de forma correcta. Muy bien. Entremos entonces, Eric, a revisar cuáles son los principales componentes de estos dos, dijéramos, sistemas de refrigeración más comunes en nuestras motos. Sí, Juan, digamos que no vamos a seguir hablando en este momento de la refrigeración por aire natural y forzada, ya la vimos, realmente es muy sencilla, es bastante eficiente para estos motores de bajo cilindraje, son muy prácticos, no requieren de ningún... Entonces, yo voy a hacer aquí un pequeño comentario ya como simplemente para cerrar el tema de por qué aire y por qué líquida. Cuando hablamos de aire, es toda esa energía, todo ese calor se disipa a través de esas aletas. Y de hecho, Juan, el tamaño de la aleta y la diseño, forma, mira que incluso el tamaño de la aleta nos vamos a encontrar, por ejemplo, en las Discover, en las Pulsar 125, aquí en el Torito, que incluso la aleta trae unas ondulaciones para incrementar la superficie de contacto, para generar esas turbulencias pequeñitas dentro de las aletas y sacar extraer más rápido el calor. Exactamente. O con los cilindros. Se intenta eliminar el flujo laminar, que sea flujo turbulento, y se le retira más calor aún. O con los cilindros. Otra recomendación, hay clientes, no, es que le corté un poquito las aletas para que se vea más bonito el cilindro. Estamos interviniendo en el cilindro. Una vez vi un caso de alguien que decía, no, es que la convertí en moto de carreras.
y le había retirado las Le había aletas. retirado las aletas. Todo lo De contrario, la iba a ir a fundir. Entonces, sí, Indiscutible. Se ve de sí, todo. Entonces, ahí con el tema de cómo es esa transferencia de calor. Y en los otros dos sistemas, que ya los vas a describir, Exactamente. el Entonces, calor lo transfiere, es el líquido, y ese líquido entra a un intercambiador de calor. exactamente. Dale. Entonces, digamos que hay los componentes para ir pasando por cada uno de ellos, Juan, y hablando, por ejemplo, del sistema de refrigeración líquida por aceite, uno de los componentes principales que nos vamos a encontrar son las bombas de aceite, ¿cierto? Digamos que ellas van a recoger el aceite, como ya lo dijimos, del mismo aceite del motor. Usualmente estos motores tienen mayor cantidad de aceite, 1300, 1500, 1700 centímetros cúbicos de aceite, para poder de que funcione de manera óptima ese intercambiador de calor. Espérate, entonces, un cárter, el volumen de aceite de un cárter, de una moto que tenga un cilindro, que el calor se disipe por aletas, es menor la cantidad de Normalmente, aceite Juan. que la que tiene. Normalmente tengo que llenar este aceite. volumen. Tengo que Tengo que llenar este llenar- volumen. Clarísimo. Entonces, Exacto. claro. Y Entonces, mira, por el ejemplo, volumen en una moto que tenga un sistema de refrigeración por aceite tiene 300, 400 mililitros más. De acuerdo. exactamente, Vale. Juan. Pongamos un par de ejemplos aquí muy rápido, Sí. ¿cierto? Por ejemplo, una Pulsar 150. Una Pulsar 150, 150 centímetros cúbicos, lleva 1.1 litros de aceite. Sí. Una Pulsar NS 160, que están muy cerca en cilindraje, que tiene sistema de refrigeración por aceite, ya lleva como 1700, 1750 centímetros cúbicos de aceite. Entonces, digamos que 1450. se necesita llenar este volumen, como lo menciona Pedro, para poder de que todo el sistema funcione bien. Además que hay unos ductos. Exacto, ojo, porque parte importante es la bomba, es decir, que la bomba tiene que tener unas especificaciones. Incluso aquí yo me voy a adelantar, Pedro, y voy a mencionar de que las bombas traen unas válvulas de alivio. Aquí Sí. está la válvula de alivio, Juan, para poder sostener Esta una comparación. presión de manera correcta en el sistema. Ahí esta Y comparación. digamos que aquí está perfecta la comparación. Tenemos una bomba que tiene válvula de alivio, una un poco más sencilla de un motor de 100 centímetros cúbicos que no tiene válvula de alivio. Digamos que esta parte de su razón de ser es ese sistema de refrigeración, perdón, por aceite. Entonces digamos que ahí tenemos ese primer componente, un componente muy importante. De hecho, en el próximo webinar vamos a ahondar muchísimo en cómo hacerle revisión y diagnóstico a esta bomba. Y ojo que ese sistema de presurización es muy importante. Si no está funcionando en los rangos correctos, pueden haber daños y el rango Fugas de correcto no aceite. es por encima siempre, ¿no? Si está por debajo también pueden También haber es verdad, daños. también. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, primer componente, vamos a hablar de la bomba de aceite. Eric, te voy a solicitar que nos ayudes con la primera pregunta que tenemos. El señor Wilmer Rodríguez nos está preguntando, ¿a un motocarro se le debe hacer mantenimiento al sistema de refrigeración? Sí, Juan. De hecho digamos que todos los sistemas necesitan mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa usualmente cuando nosotros tenemos estos sistemas? Y como ya lo vimos y como vemos acá, Jesus allí me ayuda con la cámara, tenemos componentes, por ejemplo, plásticos, ¿cierto? Estos cobertores plásticos tienen sus empaques, tienen sus juntas, el mismo ventilador tiene sus aspas plásticas. Garantizar de que esto esté completo, que no esté deformado, que no hayan fugas, es parte del mantenimiento que esto De requiere. acuerdo. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí vemos que hay unos tornillos de sujeción y si esos tornillos por alguna razón están dañados, no están haciendo un buen ajuste, el empaque o la empaquetadora que tienen no están haciendo buen sello, vamos a tener pérdidas y todas las pérdidas van a contar, Juan. Así es. Y empiezan a restarle eficiencia al sistema. Entonces es sumamente importante que dentro de ese mantenimiento, si bien hay que mantenerlos limpio, hay que mantener todo organizado y que de manera visual se vean bien, también de que estén correctamente ensamblados y que estén completos y funcionando de manera correcta. Muchas gracias, Eric. Wilmar, ya sabes, sí hay que hacer mantenimiento y Eric lo acaba de escribir. Sigamos entonces, Eric, con los componentes. Listo, Juan. Entonces yo voy a pasar a otro componente que no tenemos ahí en la pantalla, pero que es muy importante aquí, y aquí Pedro también nos va a ayudar muchísimo, y es que una vez se descarga el aceite proveniente de la bomba de aceite, a través de unos conductos y unas galerías, obviamente él se va a empezar a mover por todo el motor, y de hecho se mueve hacia el radiador, por supuesto. Pero yo quiero aquí hacer una aclaración y hablando obviamente de nuestros repuestos originales, hablando obviamente de nuestra etiqueta rosada, quiero mencionar, Juan, de que cuando vos miras estos dos filtros a simple vista, consideras que son exactamente lo mismo, ¿cierto? Las dimensiones, tranquilamente pudiera poner uno
Al en la lado. otra motocicleta y pudiera cazar sin ningún problema. Perfectamente, mira, la longitud, los vas a ver completamente El diámetro, iguales, el ancho. el diámetro, todo es casi que igual, ¿cierto? Entonces digamos que aquí hay algo sumamente importante, Pedro me va a ayudar acá con donde, y aquí está la clave, la parte central. Todos sabemos que en el sistema de lubricación el aceite viene bombeado desde la parte externa a presión, pasa a través del elemento filtrante Que es y papel, se descarga, es un que papel es un papel, especial. exacto. Y de hecho, Juan, en el próximo webinar vamos a comparar esto contra los filtros que uno se encuentra en el mercado de muy bajo costo y que uno cree que eso es igual, pero resulta que eso no es Eso igual, no es Juan. igual. Eso no es lo mismo, no es igual el original al no original. Y resulta de que cuando él hace la descarga por acá, todos los filtros usualmente tienen un sistema de protección, se llama la válvula bypass. Ese sistema de protección lo que hace es que si por alguna razón, Juan, todo el papel filtrante, todo el elemento filtrante está completamente saturado, pues él no va a castigar al motor, no lo va a condenar a dejarlo sin aceite, sí, permite que sino que él va a tener aceite. una válvula de alivio Ya, para que sí. el aceite pase sin filtrar. pero Así que sea pase. sucio, pero que lubrique. Que pase, exactamente. Y vamos a ver la diferencia entre estos dos elementos. Eso lo vamos a ver en el webinar siguiente. Todo el Pero tema- vamos a aprovechar ahorita aquí en lo- ese momento para que Pedro ahí nos haga la Vamos, demostración. vamos a ver si alcanzamos a ver en Zoom. Y tiene una pequeña válvula acá. Voy a intentarlo presionar con este lapicero. No sé si alcancemos a ver en detalle. Y esa válvula es la que se abre cuando yo ya no tengo, cuando tengo muy saturado, Muy el, saturado papel. el papel. Entonces, claro, esta valvulita que ustedes ven acá se abre y me deja pasar el aceite. Repuestos originales, etiqueta rosada. Juan, para tenerlo... No, dame un dale, segundo, dale. Pedro. No comprometan la calidad del funcionamiento de un motor Bayash con repuestos que no sean originales, etiqueta rosada. Los repuestos genéricos pueden ocasionar, de acuerdo a esos fabricantes genéricos, daños en el funcionamiento del motor. ¿sí? Que uno y lo más complicado, Juan, es que como usuario no los vas a ver. No, para nada. Porque si la presión del aceite dentro del motor disminuye por usar un filtro no original, pues no te das cuenta que De eso acuerdo. disminuyó. Si se sube, tampoco te das Tampoco. cuenta hasta que se presenta el problema. De Así acuerdo. es, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar ahí, Eric? Y ese filtro que tienes ahí es un filtro de boxer. Este es boxer. Este es de boxer, que tiene válvula de alivio. Exacto. Y este es de Pulsar NS 160. Original también. La diferencia es que esta moto trabaja con alrededor de 1.1 bares y este trabaja alrededor de 1.45 bares. ¿Qué pasa si yo por error le monto un filtro de aceite de boxer a una NS 160? Que como la bomba tiene más presión, porque tiene que llevar el aceite a todo el diferentes aceite puntos. a través de todo el Entonces, sistema lo- y llevarlo al intercambiador de calor. Entonces lo que va a pasar es que en vez de pasar el aceite a través del papel, se va a ir Lo por el camino bypassea. más fácil. Lo bypassea. Se va por el bypass. Entonces lo primero que me falla es mi biela. Exacto. Porque es el sistema al que le va a llegar el aceite de primero, Entonces, sin mire- filtrar. Entonces voy a dañar Peter, la biela si utilizo el filtro que Miren no la es. recomendación de Pedro. Una mala elección de un filtro de aceite se puede convertir en Un problema, un cambio de sí, bien. una reparación de una motor. reparación de motor. Es la parte central del motor. Miren- Tienes que miren- desarmar miren hasta qué- el último qué tornillo. decisión tan simple, tan sencilla. ¿Cuánto es el precio comercial de un filtrico de aceite en la calle? Yo creo que $2, menos de un Estamos dólar. hablando de Un $2, dólar. $2.50, $3. ¿Y qué pasa si yo lo selecciono mal? Puede haber un daño de 350, $400. Pero Señores, al ojo punto, con eso. Al punto, Juan, eso está muy bien y digamos que es sumamente importante. Y al punto que queremos llegar es que estos dos son originales, son Bayash. Solo que tenemos el filtro con bypass para la Boxer de 102 centímetros cúbicos y el filtro sin bypass para la NS 160 por el sistema de refrigeración con intercambiador o radiador. Entonces, ojo con eso porque hemos visto casos. La forma de diferenciarlos, ustedes lo van a ver aquí, es muy práctica. El color de la tapa, de la tapa superior del filtro es diferente y la razón es porque uno contiene el bypass y el otro no lo contiene. Quería hacer ese pequeño paréntesis allí, Muy Juan bien. Pedro. Tenemos otra pregunta, Peter. Sí. Ayúdeme con esta pregunta. Arturo Parra de Colombia nos pregunta, ¿cada cuánto hay que hacer el cambio de refrigerante en la NS200 FI? Muy Cada- buena la pregunta. Muy buena la pregunta. Para cada motocicleta lo vamos a encontrar en el manual de usuario. Yo, si no estoy mal, Eric, creo que está cada 30.000. Y O revisión. cada 2 años. Y revisión del nivel
cada 5.000. Entonces cada 5.000 me voy revisando y a los 30.000 me voy de cambio, sí o sí me voy de cambio. La información la vamos a ver en la tablita del manual de usuario y del manual de servicio de cada una de las motocicletas. Buen tiempo, Pedro. Yo creo que también es prudente decir de que usualmente el manual dice cámbialo cada 2 años. Recuerdo yo que lo tenemos en el manual escrito de esa manera. Yo en la mente lo tengo cada 30.000. Y revisión, Vale. cada vez que hago revisión de la motocicleta, es decir, cada 5.000, reviso nivel. Eric María, terminemos rápido. aquí Listo, los entonces componentes. vamos aquí rápidamente con los componentes. Vamos a encontrarnos también con el interruptor de presión de aceite. Ese interruptor de presión de aceite ahorita vamos a hacer una demostración con Pedro cómo funciona. Él está en su estado normal, es normalmente cerrado. Cuando él recibe la presión, y esa presión puede variar de 1.15 a 1.45, porque tenemos 2 tipos en nuestras motos Bajaj, él va a interrumpir ese contacto, apaga el testigo en el tablero, dándonos la tranquilidad, indicándonos de que el sistema está funcionando correctamente. Entonces, aquí tenemos uno de los que la bomba componentes. está funcionando, de que hay de que buena todo presión de es- aceite. De que hay aceite. De que hay incluso. aceite. Entonces, aquí tenemos uno de esos elementos. Vamos a mencionar también de que está el sensor de temperatura. Tenemos aquí un sensor de temperatura que es muy parecido a un sensor de temperatura de refrigerante. Este se denomina un EOT o Engine Oil Temperature, o un ST para el Engine Coolant Temperature. Y digamos que en los sistemas de aceite nos vamos a encontrar con este sensor, que usualmente es de este color, ¿cierto? Un color como café o verde. Y digamos que estos sensores van a medir la temperatura en estos sistemas de refrigeración por aceite y hacen parte fundamental también del sistema para poder indicarle a la ECU en qué condición de temperatura está funcionando el motor. Entonces aquí tenemos también otro componente muy importante y también, por supuesto, como ya lo mencionamos, pues tenemos el radiador, que es ese elemento principal donde vamos a tener un tanque o uno de los lados donde se va a hacer la carga y el otro donde se hace la descarga. Obviamente de manera interna tiene conductos que están conectados de manera directa a través de conducción con las aletas, donde va a fluir todo el aire para poder hacer esa transferencia de calor. Entonces, allí tenemos esos componentes, Juan, del sistema de refrigeración por aceite. Muy bien. Eric, para cerrar este slide, recuerden, señores, 2 sistemas fundamentales de transferencia de calor: por aire y por cualquiera Líquido. de los Por líquidos fluido. que sean, o el aceite o el refrigerante. Por aire, lo decía Pedro ahora más temprano, por conducción. El aire, perdón, la energía se roba, dijéramos, el material coge toda esa energía generada en la cámara de combustión y esa energía fluye a través de las aletas y ese calor se disipa con el aire. Es así de sencillo. Ahí no hay bomba, ahí no hay ningún elemento raro, ahí no hay sensores, ahí no hay nada. Es simple y llanamente transferencia de calor. Así es. El otro, si es refrigerante o si es aceite, el refrigerante o el aceite actúa como elemento conductor del calor. Esa energía de la cámara de combustión se la roba el aceite o el refrigerante, la lleva a través de la bomba al intercambiador de calor o radiador, y ahí hay un intercambio, como bien se llama el elemento, hay un intercambio de calor donde el refrigerante o el aceite libera todo ese calor y ese calor se disipa a través del radiador. ¿Y por qué uno o por qué el otro? Entre más calor yo genere, más tengo que disipar. Más tengo que disipar. Porque los motores tienen que manejar el mismo promedio o el mismo promedio de temperatura de operación. Equilibrio Muy térmico. bien. Peter, Juan, rápidamente vamos, sí. voy a mencionar los componentes del sistema de refrigeración líquida que estaban allá anterior, en la diapositiva anterior. Pedro me va a ayudar allí mostrando dónde está el impeller, pero voy a arrancar con la tapa. Digamos que la tapa, este elemento, todos sabemos de que está ubicado en el radiador. Este elemento se encarga de sellar todo el sistema, de darle hermeticidad, de subirle la presión al sistema incluso, y es un elemento sumamente importante. Ya vamos a ver un poco más de detalles en él. Vamos a encontrarnos con el radiador, también tenemos un conducto de carga, un conducto de descarga, incluso vamos a ver también más adelante que hay un ducto o un tornillo de purga. Nos vamos a encontrar también, Pedro, mostrarnos allí donde está el impeller. El impeller está tenemos. detrás de esa cubierta. Yo creo que incluso con los dedos puedes quitar los tornillos, Pedro, y lo mostramos más adelante. Pero también nos vamos a encontrar con que en el sistema vamos a tener el tanque de expansión, que es el que se encarga de llevar todo el refrigerante. Una vez se calienta el sistema, lo lleva a través de este conducto hacia ese tanque de expansión, esa vejiga, y cuando se enfría lo retorna. Vamos a ver ahorita cómo funciona eso. También nos vamos a encontrar con el termostato. Por ahí tenemos el termostato, Peter, ayúdame mostrándolo.
nos vamos a encontrar también con el sensor de temperatura, que ya lo vimos por acá. Y finalmente, Pedro ahí también tiene el ventilador, que es otro elemento fundamental. El motoventilador, un elemento fundamental en este sistema de refrigeración por líquido. Ya vamos a hablar de esos componentes y vamos a hablar de cuáles son los principales, las principales anomalías de esos Aquí vamos a verlos. Ahora en este Sigamos, momento entonces, vamos Pedro. a enfocarnos un poco en estos componentes y como los otros sistemas digamos son un poco más sencillos, vamos a enfocarnos un poco en lo que es el sistema de refrigeración líquida por líquido refrigerante. Entonces vamos adelante con el video, con la animación. En esta animación vamos a ver cómo funciona el sistema. Como ejemplo es una Pulsar NS200 y miremos que ahí está el impeller que Eric nos decía. El líquido refrigerante cumple dos circuitos, entonces vamos a llamar el circuito 1 y es cuando el motor está frío. Cuando el motor está frío yo necesito que se caliente, yo no puedo retirarle calor porque entonces no va a llegar a la temperatura de operación de motor. Entonces yo necesito que se caliente. Ahí vemos cómo yo cumplo el circuito 1 mientras el motor se calienta. Hay una constante circulación de refrigerante ahí hasta que el motor hasta se que el motor caliente. De se hecho, lo calienta. está haciendo que circule en el mismo lugar. En el mismo lugar. Cilindro, culata, cilindro, culata. Sin Ahí está ir, circulando. sin ir al radiador. Sin ir al Exacto. radiador. Entonces ahí veíamos también cómo cuando alcanza una temperatura de operación del motor, ya el termostato se abre. Este termostato de Pulsar NS200 se abre a los 88 grados centígrados y lo que hace es como quien dice aperturarme el circuito número 2. ¿Cuál sería ese circuito número 2? Ya no doy las vueltas dentro del motor, es decir, ya no voy turbina, cámara de combustión y me quedo acá, sino que ya voy hacia el radiador. Y ¿Por qué? Y ya empiezo a transmitir. Recojo tanta energía, tanta temperatura, que ya el termostato le dice al refrigerante, oiga hermano, vaya bote ese calor, hágame el favor del radiador. Por eso se abre. Exacto, ahí ya vamos con un circuito número 2. Así es. Si por alguna razón el sistema, por el aire que pasa a través del radiador, no es capaz de retirar el calor, entra a jugar el motoventilador, el cual se apertura alrededor de los 96 grados centígrados, baja la temperatura alrededor, dependiendo de la programación que tenga el computador, baja alrededor de 86 grados centígrados, se apaga. Y el motor vuelve a subir su temperatura, sube, 96, se prende, baja la temperatura y se queda haciendo ese ciclo constante. Es muy normal, por ejemplo, nosotros hemos hecho viajes Medellín-Pereira en Pulsar, en NS y en Dominar, en el cual uno en todo el viaje va y no escucha el ventilador prenderse ni una sola vez. Porque el aire que recibe la carretera se presta para retirar el calor. Pero hay que tener en cuenta algo de que después de los 88 grados Celsius del refrigerante, este señor ya está abierto. Ya está abierto. Ya está abierto. Entonces, ya está la temperatura del refrigerante del aceite empieza a subir 40, 50, 60, 70 grados. Y 88. Llevo 20 minutos en la moto prendida. 80, 83, 85, 88. Y empiezo. Se abrió hasta el radiador. Entonces ya ese refrigerante o ese aceite van al radiador externo, ¿cierto? Así es. Y sigue subiendo. 90, 93, 94, 95, 96. ¿Qué pasó? Prendo el ventilador. Se prende el ventilador. El ventilador le ayuda. Eso es flujo forzado. Le ayuda a que la evacuación de calor sea muchísimo mayor. Así es. Así es. Entonces ahí cuando llegan los 96 ya digamos tenemos digamos que el sistema completo funcionando. No necesariamente, dependiendo de la temperatura, funcionan unas partes y otras no. Dependiendo de la ciudad. Y ahí va Juan, y es que mientras que en los mismos vehículos, algunas veces, por ejemplo, en algunos, nosotros le llamamos los trancones, cuando hay muchos carros, sí, un trancón, voy en una Dominar un trancón. Y hay tanto carro que mi moto no puede avanzar. Y yo escucho que el ventilador se prende retira calor, se apaga, luego al momentico se vuelve a prender, se vuelve a apagar. Claro, él necesita retirar calor. Eso es normal. Hay gente que me dice, es que se me prende mucho el ventilador. Claro, estás forzando la motocicleta en un lugar donde ya no puede andar, no hay viento que le retire el calor y es completamente normal. Es totalmente normal. Lo hablábamos también al inicio, ¿sí? Si yo tengo mi NS200, yo salgo de una zona de muchísimo pantano, muchísimo barro, entonces el intercambiador se me llena de barro. Esa es otra de las situaciones muy comunes en donde llegan a los talleres y dicen, no, lo que pasa es que ese ventilador nunca se apaga. Y
cogemos y revisamos el radiador está totalmente obstruido de Saturado. pantano. O incluso, Juan, las aletas, que es algo muy normal, Claro. completamente deformadas, impidiendo el Así flujo es. de aire también a través Dice el de manual ellas. de servicio que si superamos el 30% de deformación en las aletas, hay que cambiarlo o enderezarlo. Clarísimo. Ahorita, Oiga. Juan, hay unos dispositivos súper sencillos Sí. con los que se pueden enderezar Parecen las unos aletas. cepillitos, ¿no? Parece un cepillito y es súper sencillo enderezar. Una nota. Oiga, señores, una pregunta muy chévere. Aquí nuestro amigo Farid de Guatemala. Farid nos dice, oiga, señores, ¿hay refrigerante para climas fríos o todos son iguales? Oiga, qué pregunta tan interesante. La dejamos para ahorita que... No, venga, respóndale a Farid de una vez, hombre, no sea Entonces, malo. Vea, los refrigerantes, dependiendo la zona, tienen una composición. Entonces el refrigerante es, más que todo, es agua desmineralizada para que no corroba el sistema, ¿cierto? Aunque es aluminio, él puede tener una corrosión y tiene un porcentaje de unos aditivos. El más comúnmente usado es el etilenglicol. Hay otras veces que se usa el propilenglicol, ¿cierto? Entonces, dependiendo el país, la zona, las temperaturas a las que estemos expuestos, vamos a tener diferentes porcentajes. Eddie nos contaba esta mañana y nos decía, vea, en algunas zonas yo puedo tener un 60-40, en otras zonas puedo tener un 50-50 y en otras inclusive hasta un 70-30. Y ese 70 es la concentración de etileno-glicol, que principalmente es un anticongelante. 60-40 es 60% de anticongelante o etileno-glicol, o 50-50 es mitad etileno, mitad agua desmineralizada. Oiga, venga, que es que se vino otra pregunta de Carlos Ortigaza de Venezuela. Perdón, pero terminaron ya la idea con Sí, la señor. pregunta Ahí anterior. respondemos. Yo creo que esa es la respuesta. ¿Hay el diferentes? resumen. ¿Hay diferentes? Sí, hay diferentes. Exacto. Hay Y diferencias. cambia la concentración del aditivo o el componente activo, que es Pero el entonces no, para, etileno. responder, para concretar la respuesta. Lo ¿Hay voy a para completar. clima caliente y para clima frío, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos en inicio una concentración de agua. El agua se congela a 0 grados centígrados y ebulle a 100 grados centígrados, ¿cierto? Exacto, esa es la Entonces, base. dependiendo la cantidad de aditivo que yo le ponga, puede ser etilenglicol, el más común, yo voy a aumentar o mover esos límites. Entonces, va a ebullir a 132, 134 grados centígrados y va a congelarse a menos 15 grados centígrados, no Se a 0. amplía el rango de Entonces, operación. yo amplío el cambio de fase del fluido que yo tengo, que Vale. su base es agua. ¿Listo? Así es. Entonces, ¿qué depende? De donde yo viva, cómo sean las condiciones medioambientales. En Colombia no tenemos punto de congelación, entonces nosotros en Colombia ni siquiera hablamos de Entonces, para nuestros anticongelante. países, Colombia, Venezuela, Centroamérica, se utiliza Por lo prácticamente general, el más mismo- común es Pero 50-50. yo no sé, Juan, si Centroamérica también entre dentro de ese, dentro de esa zona, ese no creería yo. rango. Suramérica definitivamente tenemos Ah, no, países... dentro del rango. Dices tú que Sí, sea otra que sea un congelación. tropical, que sea No, un país sí, tropical. yo definitivamente, tiene que ser México muy al norte, pero, Ok. pero definitivamente sí entra dentro de ese rango, tienes toda la razón. Buenísimo. Bueno, otra pregunta muy importante, Carlos Ortigosa de Venezuela, y ojo que esta pregunta es muy común. En los sistemas de refrigeración líquida se debe mezclar mitad agua y mitad refrigerante. Definitivamente no. Acabamos de No, decir que viene, señores. que viene una proporción, ¿cierto? El manual de usuario, su manual de usuario de motocicleta dice, utilice refrigerante mezclado al tanto por ciento. Cuando uno compra el refrigerante, en la etiqueta ya dice qué porcentaje de mezcla tiene. Entonces, usted va y mira su manual de usuario y dice, refrigerante al 50% etilenglicol. Es el más común que yo creo que 50, tenemos en 50 nosotros. es el más común. Que Sí. nosotros Y ya tenemos viene pues en el mezclado. manual. Y ya Cuando viene usted premezclado. compra- Ya viene Cuando usted mezclado. compra el refrigerante, él ya viene premezclado en esos porcentajes. Y viene con la advertencia, no mezclar con agua. No mezclar con ¿Ese cuál agua. es el problema, Juan? Realmente, digamos que nosotros estamos diciendo, y Carlos puede decir, venga, Juan, Eric, Pedro, pero es que si él ya viene premezclado y trae agua, ¿yo por qué no le puedo poner agua? Si yo le pongo agua y lo cambio a un 40-60 Lo diluyo o a, más. o a Lo un diluyo. 70-30, lo estoy diluyendo. ¿Por estoy qué no? diluyendo. Pues realmente lo que pasa es que aunque nosotros no lo olemos mucho y no se conozca mucho, el agua contiene metales pesados. Y por Sí, eso señor. Pedro dijo una palabra clave que es desmineralizados. Entonces el agua cuando está desmineralizada no contiene esos metales pesados y esos metales son distintos en Colombia, a Venezuela, a Guatemala, a cualquier otro país. Sí, señor. Y resulta que ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Por qué?
porque cada uno de esos minerales, a las diferentes temperaturas a los que se expone cuando está dentro del motor, empieza a generar sedimentos, empieza a generar corrosión, empieza a generar una cantidad de elementos adicionales que no se necesitan dentro del sistema, y eso lo que va a generar es una cantidad de problemas y daños más adelante en el sistema de refrigeración. Básicamente esa es la recomendación, Juan. Muy si bien. tenés agua desmineralizada y querés hacerlo y estás seguro y consciente, que sea desmineralizada, pero digamos que eso ya viene listo. No nos pongamos a inventar el La agua necesidad. ya que eso ya está inventado. Si estoy en una emergencia, Muy buen punto, Se hace. muy buena pregunta. hay que hacerlo. Se hace. Si estoy en una emergencia, En un lugar donde no se me encuentro- rompió una manguera, Sí. tengo que hacerlo, pero inmediatamente llegue a mi casa. Y lo hemos hecho. Yo creo que Cambio. en emergencia hay que Sí, hacerlo. en emergencia Obviamente sí. no nos vamos a dejar Si morir. no, Bolivia. si no tengo el taller más cercano, está a 300 kilómetros y, Hay que y, hacerlo. hermano, Total. ahí sí no hay, echémosle agüita y Llegó al llegamos taller. y tran. Y haga el cambiamos. cambio. Limpia y haga el cambio. Muy bien, Exacto. Peter, vamos entonces con este slide. Sigamos con el próximo video, por favor Andrés, porque aquí vamos a entrar a la tapa. Ya habíamos mencionado que la tapa es uno de los componentes más importantes, y ojo Juan y Pedro, porque aunque parezcan todas iguales, no todas son iguales. Primero quiero mencionar cómo funcionan, y ahí estamos viendo esta animación que Andrés nos está compartiendo, y es que la tapa, pues obviamente ella, todos sabemos que tiene una válvula, ¿cierto? Ella tiene aquí un resorte que de acuerdo al coeficiente de elasticidad del resorte le pone un nivel de presión al sistema. El sistema tiene que estar presurizado para que de esa manera podamos tener unos puntos de ebullición más altos. Y resulta que cuando esa temperatura se incrementa, obviamente la temperatura hace de que la molécula del agua también se crezca, ¿cierto? Se va a ocupar más espacio, y lo que vamos a tener allí es que en la medida que ella se va calentando y va sobrepasando esa presión, que es proporcional con la temperatura, se va a abrir, como lo vemos en la imagen, para llenar el tanque de expansión. Eric, esa es la primera función. vení que es que hay un tema muy chévere que a mí me fascina y me han preguntado mucho. Tanto en el termóstato como en la tapa hay un resorte, ¿sí o no? Así es. El resorte del termóstato, ante una excesiva temperatura, cambia su configuración física, o sea, se encoge, él se recoge. Si yo cojo, y hagan el ensayo, cojan un termóstato por ahí. Lo vamos a mostrar. Lo vamos a mostrar. Ahí tenemos un video muy bacano. Muy bacano. buenísimo. Pilas con eso. Y el resorte de la tapa al radiador, También se va a calentar. también se va a calentar. Entonces, espérese. Entonces, ojo, pues. Solo para dar la aclaración, Sí, porque para la aclaración, que ese ese punto punto es está muy chévere. bacano. Este es un resorte de memoria térmica. Hoy, ojo con, Entonces, con ese concepto. Este me controla a medida que se aumenta la temperatura, él se comprime por efecto de la temperatura para liberar, digamos, y que permita que el fluido vaya a recorrer otro circuito. Aquel es un resorte que me va a liberar por tema de presión. Por tema de Exacto. presión. Listo. Aunque se va a calentar por conducción, Sí, obviamente, naturalmente. la presión es la que lo activa. Aquí funciona la presión sobre el resorte, aquí funciona la temperatura, temperatura. sobre el resorte. Entonces a ese punto son quería llegar. diferentes, son ¿Sí diferentes. o no? Hay Algo- una diferencia muy un grande. comparativo bien fácil, Juan. Esa válvula que nos estaba mostrando Eric funciona como, yo no sé cómo la llamamos en otros países, aquí le llamamos la olla atómica, la olla a Sí. presión o la olla la pitadora, pitadora. simplemente, O la olla ¿cierto? pitadora, que ustedes ven que ponen a cocinar la Los comida. frijoles. Y los frijoles, y cuando ya, En la olla ya en la cuando ya cocina. Los alcanza frijoles una con garra, presión, ¿cierto? la Levanta válvula la válvula. se abre y me bota el libera esa vapor. presión. Lo que pasa en la etapa que Eric nos está contando es, venga, yo necesito liberar la presión, pero yo no puedo botar el refrigerante. No. Entonces yo tengo que llevarlo temporalmente, lo llevo a un tanque que denominamos el tanque de expansión. Por eso hay veces, algunos vemos que cuando la moto está caliente el nivel sube, bien particular, en el tanque de expansión el nivel sube, pero cuando se enfría, El el nivel nivel baja. vuelve y baja. Eso es cierto. Pero es que Entonces- qué pena porque yo interrumpí a Eric. Eric, termine usted con la explicación de la tapa, hermano, porque no lo dejé. Es que estos manes se emocionan. No, es ¿cierto? que esta emoción aquí es muy alta. Juan, no, como lo mencionaba allí, Andrés me va a ayudar nuevamente con el video. Digamos que primero hay una válvula que se encarga de liberar presión, como lo mencionó Pedro, igual que en la olla pitadora cuando se están haciendo los frijoles en la casa. Entonces digamos que lo que tenemos allí es la presión hace de que ceda el resorte, se libera ese líquido refrigerante hacia el tanque de expansión, porque como lo mencionó Pedro, no lo podemos botar, no lo vamos a botar. Y lo que pasa después, ahí vemos cómo se está llevando todo el refrigerante hacia el depósito.
Pero resulta que cuando nosotros apagamos la motocicleta, apagamos el motor, todo empieza nuevamente a enfriarse porque ya no hay una fuente de calor. El refrigerante que quedó dentro del sistema, es decir, de la tapa hacia el sistema, hacia el radiador y hacia el motor, empieza nuevamente a cambiar su presión, su temperatura, se empieza a encoger nuevamente sus moléculas, genera un espacio. Y ese espacio tiene que llenar con algo. Efecto vacío, porque Efecto todo vacío. está ahí conectado de manera hermética. Y por efecto vacío, miren ustedes aquí, yo no sé si lo alcanzan a ver, se abre esta válvula que tiene un coeficiente distinto a la otra válvula de Ahí también hay salida. resorte. También hay un resorte, esta sería la válvula de retorno, vuelve otra vez por succión porque ahí se genera un vacío y llena nuevamente el sistema dentro del radiador y todo el sistema lo carga nuevamente. Eric, entonces tenemos 3 resortes ya. El resorte del Exactamente. termostato y los 2 resortes de Y la los dos tapa. resortes de la Sí, tapa. pero que venga, funcionan es muy decir, distinto. Es decir, que la tapa se me puede dañar por el resorte que me libera la presión, O por el... pero por también el se me puede retorno. dañar la válvula que me retorna el Exactamente. refrigerante nuevamente al radiador. Exactamente. Muy bien. Entonces, ojo que este es un talón de Aquiles, digámoslo, durante todo el tema del diagnóstico, porque una tapa en mal estado nos pone a dar una cantidad ¿Y de cuánto vueltas. vale una tapa? Yo creo, Juan, de que esto es realmente muy Muy- económico. muy Estamos económico. hablando, Pedro, no sé, entre 5 y 10 dólares. Yo creo que alrededor unos de- $10. Yo creo que alrededor de unos $10. Entonces, ojo, porque esto es un elemento muy importante. Ahora sí pasemos al slide que sigue. Bueno, vamos entonces ya a comenzar a conversar. Señores, les tengo 2 noticias. La primera es que faltan 7 minutos para las 8. Yo me imaginé que esta vaina, esto no nos iba a rendir por la cantidad de información que nos gusta, Es muy compartir bacano con el ustedes. tema, Nos falta Entonces, mucho. vamos a hacer lo Bacano. siguiente. No, vamos a hacer lo siguiente. Comencemos a hablar de las fallas. Evacuemos por lo menos los 2 siguientes slides y nos va a tocar terminar en el próximo webinar dentro de un mes. Todo el tema de sistemas de refrigeración. Podemos O si completarlo nos con la quedamos, ubicación. si nos quedamos en este slide no hay ningún problema. Vamos a darle entonces. Principales fallas. Bueno, entonces, de acuerdo al componente, yo puedo tener diferentes fallas. Ya Eric, digamos que nos dio una introducción al funcionamiento del componente y en ese mismo funcionamiento, pues entendemos que pueden haber diferentes fallas, ¿cierto? Entonces, yo tengo alta temperatura en el motor. Entonces, el motor, digamos que se calienta y no se refrigera de forma correcta. ¿Qué puede pasar? Que el coeficiente del resorte en la válvula está liberando muy rápido y no alcanza a liberar o a absorber la temperatura del motor cuando ya está liberando el refrigerante al tanque auxiliar. Entonces no le estoy sacando la temperatura de manera eficiente al motor. Me permití, le voy a pedir a Andrés que nos muestre el video de la tapa donde vos haces la demostración, la prueba, para que veamos esa parte que estás haciendo. Entonces, qué bueno y mencionarlo en este momento. Mira, esta tapa es de 1.4 bares, es decir, a la presión de 1.4 bares, esa es la presión a la que él se va a abrir. Aquí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Diagnosticando una tapa. Entonces, hay una herramienta especializada para diagnosticar este sistema. Lo que hacemos es poner la herramienta ahí y ponerle presión. Ustedes van a ver cómo la aguja sube en esa presión y va a llegar a un momento en el que por más que yo le bombee, ella no va a aumentar la presión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ella se está empezando abriendo. a abrir. Se está empezando a Y, abrir. sí, y ahorita que vamos a ver, ahí vamos a ver, Juan, que la línea que sigue es la del 1.5 bares y ella se está abriendo exactamente a los 1.4 bares. Esa tapa está buena. Entonces, esta tapa me está liberando la presión en el momento que me la debería liberar. Pero puede pasar, Juan, de que cuando estás haciendo la prueba allí, repitamos por favor el video, Andrés, cuando estás haciendo la prueba allí, cuando llegó a un bar, ya se abrió. Está mala la tapa. Está mala la tapa. Eso es muy O importante. incluso llegó a 1.6, 1.7 Está mala la y tapa. no se abrió. Está mala la También tapa. está mala. Tanto que se abra por encima como Como por por debajo. debajo. Si no se me abre, yo puedo tener una ruptura en las mangueras. Exacto. Se me puede explotar el sistema. No Lo se hemos desgastó. visto. La K, o sea, Y- la K, el coeficiente del La constante del resorte. Cambia. K por X, ¿cierto? K por X, sí señor, K por X. Eso me Y parece fuerza bien. sobre área para la presión. Muy bien, señor, así es. Ingeniero. K por X, así es. Listo. Entonces ahí Algo lo se aprende en tenemos. esa ingeniería, ¿cierto? Algo nos acordamos de esa ingeniería. Entonces, claro, es lo que está pasando en la tapa. Regresemos ahí a la diapositiva. Entonces, ya ahí como para resumirlo, tanto que no me libere antes como que me libere después, me puede Es un problema. generar un problema en el sistema.
tapas que no son con la especificación de la Tapas no motocicleta. originales, tapas genéricas, es decir, recuerden. ponerle una tapa que funcione a los 1.6 bares. Solo etiqueta rosada. Solo etiqueta rosada. O ponerle una tapa que ya está defectuosa, ¿cierto? Así es. En ambos casos. Cuando hablamos de los radiadores, también podemos tener diferentes fallas en los radiadores. Entonces, que yo tenga alta temperatura en el motor, y lo habíamos hablado, y es que yo tenga el radiador obstruido. Yo puedo tener el radiador dentro o por obstruido fuera, ¿no? Ya lo por dijimos. dentro. Yo lo que tengo acá, y yo quiero que lo miren bien, yo tengo un depósito. En realidad, Tengo dos depósitos. el refrigerante lo que va a hacer es entrar por este lado de acá. Él va a llenar todo este depósito. Todo ese tanque. Y lo que ustedes ven, las líneas que ven aquí horizontales, son, Tuberías. son unas tuberías, Son tuberías. muy delgadas para forzar el fluido a través de él. Y la serpentina que vemos es el área que se suma para poder retirar el calor. Entonces yo puedo tener obstruido el sistema al interior, es decir, en este tanque, en los ductos internos, en el otro tanque o en las tuberías que me conectan. O yo puedo tener el tanque obstruido Por fuera. a nivel de la serpentina. Entonces, ambas cosas me van a limitar la transferencia de calor. Por algún motivo le cayó unas gotas o se chorreó aceite sobre el bendito radiador. Fango. Ese aceite comienza, todo el polvo comienza a adherirse a ese aceite. De acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando con el radiador? Se está aislando. Está Totalmente. malo. Y lo que les decíamos, Juan, ahorita No está hay funcionando. unos cepillitos muy sencillos para asearlos y para recuperar la serpentina Inclusive, cuando se me daña. Pedro, a nivel comercial existen elementos desincrustantes para el lavado de radiadores. Esto es muy importante. Nosotros aquí no recomendamos ninguna casa fabricante, pero es importante que a nivel comercial en cada uno de los países revisen la especificación técnica de esos desincrustantes. La gran mayoría de esos son muy agresivos y la gran mayoría de esos desincrustantes vienen con las instrucciones muy claras de que se deben diluir en agua en ciertas cantidades de dilución para limpiar los radiadores. De Ustedes manera no se externa, ima- ¿cierto? de manera Marcarlos de externa. manera externa. No se imaginan el cambio que uno experimenta cuando hace un buen lavado de radiador. Así es. Hay algo bien particular, Juan, y la razón por la que escogimos este radiador en particular, yo quiero que lo miremos lo que le pasó a este radiador en esta parte, y es que este radiador falló porque alguien le puso un elemento, digámoslo, atractivo, De lujo, algo de lujo. algo de Sí, lujo, un protector, y es una un accesorio. parrilla. Esa parrilla Esos accesorios. se usa para protegerla y que de pronto piedras no golpeen la serpentina. Cuando se exceden, ya esta no permite que pase flujo del aire. Pero lo que le pasó a esta es que la misma parrilla fue la que Lo rompió. Lo generó talló. contacto y la vibración terminó rompiendo el Rompiéndolo. radiador en esta zona. Señores, Entonces, recuerden. esos aditamentos hay que ser muy Indiscutible. cuidadoso con lo que yo pongo. Un radiador, cuando tiene ese tipo de elementos de protección, que está obstruyendo el flujo de aire, un filtro de aire que tiene elementos de protección que obstruyen el flujo del aire, genera problemas. Siempre. Listo. Lo otro que, bueno, ahí veíamos el tema del el poro que se generó. Y por último, hay un tema bien particular y es una electrólisis que se puede dar al interior del radiador. Y de hecho, Pedro, eso lo hemos visto y genera como una especie de óxido, corrosión color blanco dentro del dentro del radiador. Pero es una alta saturación. Y lo que pasa, Juan, es que hay unas corrientes parásitas que se van a través del fluido y pues esa corriente lo que va a hacer es pasar a través del radiador y claro, como yo tengo átomos pasando a través del aluminio, lo que va a hacer esa electrólisis es deteriorar el aluminio. Haz de cuenta que como si se lo fuera comiendo. Sí. Entonces, claro, esa electrólisis se puede dar cuando yo tengo corrientes parásitas y digamos están aterrizando a través del fluido. Hay una medida en la que se puede medir con un multímetro, se puede medir, Juan, es súper fácil. Entonces una vez les voy a regalar el dato. Con el multímetro, una punta en el refrigerante y la otra en masa. Puede ser de la batería o puede ser del Y si sistema. hay un diferencial de potencial, Punto, ahí- 0.2 milivoltios. Más o menos Hay una alrededor corriente de... parásita. Sí, por encima de ese valor ya empiezo a decir, venga, hay corrientes hay corrientes parásitas. ¿Cómo ¿cierto? solucionar ese tema, Peter? Juan, esos sistemas lo que hacen es aterrizar a través de diferentes puntos esa corriente al chasis. Pero más importante es identificar la causa La causa. raíz. Yo en donde tengo una corriente parásita,
que en vez de estar aterrizándose a través del sistema de, puede ser el chasis, las masas, se me está aterrizando a través del radiador. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Claro, porque yo tengo una sulfatación excesiva en el radiador, pero cuando vengo y mido con el multímetro, una punta, nos vamos al orden de los milivoltios, una punta en el refrigerante y una punta en masa, y me doy cuenta que tengo por encima de los 2 milivoltios. Pero entonces ahí, Pedro, lo que yo tengo que hacer es, listo, ya lo identifiqué, no es que simplemente le ponga un cable a masa y listo, soluciono, sino venga que en el sistema eléctrico tenga Algo un está problema. pasando, algo está Hay un pasando. problema en el sistema eléctrico que se está repercutiendo acá. Definitivamente. Es decir, es consecuencia, no causa. ¿Cierto? Exacto. Vale. Pongámosla ahí, Eric. Y lo otro que teníamos ahí son las fallas en el tanque de expansión. Entonces, yo puedo tener pérdida del refrigerante en el tanque de expansión. Eso puede ser que el tanque esté deteriorado, esté averiado. Yo puedo tener que el motor cuando se calienta, se me derrama el refrigerante, y esto puede ser porque mi sistema tiene aire. Entonces, Esa muy purga, hablemos de esa purga, que esa entonces, purga, muy ¿cómo complicado. identificar que el sistema tiene aire y cómo es esa Entonces, purga? De hecho, el radiador, yo ahí hago un paréntesis, el radiador ya trae una ayuda. Ya trae una ayuda. En NS 200, en Dominar 250, 400 trae una ayuda para hacer esa purga, que es un tema realmente muy frágil y que Sí. es sumamente importante. ¿Cómo se debe hacer esa purga, Eric? Contanos Oye, aquí, Pedro, Entonces, cómo lo entonces, hacemos. por lo general, cuando nosotros hacemos la purga, lo que hacemos es iniciar desde el sistema en la parte de abajo. Por ejemplo, la pulsar en NS200, van a ver que acá está el tornillo. Un tornillo de purga, un tornillo. en la bomba. Esa es la purga cuando quiero drenar todo el sistema desde abajo. Quiero sacar todo el refrigerante. Indispensable, tapa abierta para que no me genere Ah, un sí, vacío, claro. y sino que él La pueda tapa fluir radiador hacia abierta. abajo. ¿Cierto? Entonces eso es lo importante. Y venga, por favor, está en la tapa. No vamos a quitar la tapa Caliente. con el sistema caliente. Ni riesgos, nunca. Ni riesgo. De hecho, He ahí visto, dice nunca abrir caliente. y he visto cantidad de videos en Cómo se internet, quema la gente. abriendo los radiadores con la indicación y explotando el sistema, se queman las manos, se queman la No, cara. es peligrosísimo. Entonces, lo primero es, hay que drenarlo desde abajo. Listo, desde abajo es donde nosotros lo vamos a poder drenar. Cuando nosotros drenamos todo, ponemos el tornillo nuevamente, tiene una arandela de cobre para poder hacer Sí, sello. sello. Empezamos a llenar el sistema, Desde el pero tenemos que retirar este tornillo. El tornillo de purga. ¿Para qué? Para que a Perdón, el medida- tornillo del aire. Es de para- purga. sí, es de O purga de de purga, aire. Sí. Entonces, a medida que vamos llenando, el sistema se va a llenar desde abajo y el aire va a ir saliendo en la parte superior. O sea, Juan, el aire sale por acá. si yo no le quito el tornillo, No hago el nada. sistema se me puede llenar este tanque, pero quedarse lleno de aire. Claro. A lo que yo prendo el motor, claro, el aire se expande más rápido o en un mayor volumen, entonces tengo el tanque La de bomba expansión cavita. botando. Eso es La un tema bomba muy cavita. crítico, Juan. Cuando Y si la empieza bomba a cavita, cavitar, se empieza a generar deterioro Se en la puede dañar, superficie. clarísimo. Entonces, La cavitación es un efecto, dijéramos, muy nocivo en los sistemas de refrigeración porque se generan altas presiones, el aire se descompone en Implosiones. burbujes, a eso iba, implosiones, y el aire comienza a deteriorar el material de la Exacto. carcasa de De la acuerdo, bomba, Juan. por ejemplo. Exacto. Entonces, Juan, terminando con el ejercicio, dejo que salga todo el refrigerante, todo el aire, cierro el tapón, lleno el tanque auxiliar, no mezclo diferentes marcas de refrigerante y luego hago el testeo y llevo la motocicleta a que haga un par de ciclos de subir temperatura y bajar. Es completamente normal que cuando yo haga la purga y yo haga el reemplazo del refrigerante, en la primera vez o en los primeros ciclos, ella me bote un poquito de refrigerante por el tanque auxiliar. ¿Por qué? Porque naturalmente el sistema le puede quedar poquiticos de aire. Sí. Obvio, es un poquitico, no es que va a quedar todo acá y ella termine drenando un poco. Mi recomendación siempre es, señores, desde el equipo técnico, cuando hagan la purga del sistema, primero ustedes hagan un par de ciclos Sí. para que el refrigerante vaya al tanque de expansión, regrese, Retorne. vaya y regrese. Haga los ciclos. Y es normal que yo vea que se derrame un poquitico completo el refrigerante, pues yo no le puedo entregar al cliente de inmediato la motocicleta. ¿Por qué? Porque el cliente se me va a alarmar cuando él le derrame un poquitico, el mismo sistema haciendo su purga natural.
Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Desde el técnico lo que debe hacer es hacer un par de ciclos, garantizar que el refrigerante hizo toda la evacuación de las poquitas burbujas que le hayan quedado, completar el nivel correcto y ahí sí entregamos al cliente la motocicleta. Otra cosa allí, Pedro, que usualmente uno hace cuando está haciendo el ensamble, por ejemplo, terminó la reparación y está todo el sistema vacío, ¿cierto? Es empiece a llenar el sistema de manera progresiva, hágalo despacio, hágalo de manera lenta, no vacíe todo el refrigerante porque le van a quedar muchas burbujas adentro, y en la medida que usted lo va haciendo despacio, va moviendo las mangueras, esas mangueras que a veces están dobladas o tienen diferentes formas, usted las va presionando, las va moviendo con mucho tacto para que vaya sacando liberando todo ese aire. Eso es sumamente importante, es un proceso con un poco de paciencia, pero si se hace bien, si se hace despacio, a la primera vez eso queda muy no es complejo. Y no es complejo, es súper Señores, sencillo. son las 8:07 de la noche, hora Colombia. Vamos a hacer la pregunta, ¿les parece? Y terminamos con el próximo slide. No, podemos terminar con este, María. Perfecto. Vamos a ampliar aquí unos conceptos muy importantes. Yo sé que se nos va a tomar unos buenos minutos. Entonces quisiéramos hacer la pregunta. Entonces, señores, recomendaciones. Nombre. Abran sus computadores, tengan sus computadores listos, entren al chat box, a la parte donde están chateando con nuestros técnicos directamente, escriban nombres y apellidos completos. Segundo, No le den escriban. enter. Todavía no le den enter. Todavía no le den enter. Prepárese, ténganlo en Segundo, gatillado. escriban el teléfono a donde los podemos contactar. Y Y tercero, país, ¿cierto? el país de donde nos están escribiendo. Entonces, vamos a hacer la pregunta. A la velocidad del rayo les toca escribir la respuesta y darle enter para enviar las respuestas. Porque la primera respuesta correcta que se reciba, ese es marcamos el ganador. Ese es el ganador. Entonces voy con la pregunta, ¿les parece, señores? Adelante, Vamos con Juan. la pregunta. ¿A qué temperatura se abre el termóstato de la NS200? Ahí quedó la pregunta. Vamos entonces a ver quién va a ser el ganador. Sigamos entonces con sí, el termóstato. Sigamos entonces con hablando del tanque auxiliar. Bueno, entonces, Juan, ahí teníamos la última falla pues, que habíamos clasificado acá, y es que yo tenga el refrigerante emulsionado. Emulsionado. Entonces, claro, Oiga, ese es un tema, Peter, que primero que todo se reconoce por el color característico del y en el refrigerante. tanque de expansión lo podemos ver En fácilmente. el tanque de expansión lo podemos ver. Pero ¿De qué manera puedo yo identificar que simplemente a simple ojo yo pueda concluir de alguna manera que el refrigerante está emulsionado? por lo general se ven de dos maneras. Entonces, siempre lo vamos a ver en el tanque de expansión, en ese tanque auxiliar. En algunos casos cuando el caso es grave, está completamente emulsionado. ¿De qué color? Yo veo café con leche. Marrón. Sí. Café con leche. Como si fuera un café con leche, ¿cierto? Esa es la forma más sencilla típica. de explicarlo. Esa es la forma en la que lo voy a ver. Hay otros casos en el que la proporción de aceite es más pequeña, y en el tanque auxiliar yo voy a ver el refrigerante y flotando en la parte superior una pequeña capa de aceite. Una nata. Como una nata sí, de como aceite. una pequeña capa de aceite. Lo voy a ver a simple vista, Juan. ¿Qué significa que el aceite que el refrigerante esté emulsionado o que yo vea esa capa de aceite en el tanque auxiliar? Venga, Pedro, aquí hay otra de las preguntas que hemos visto en la calle, y la gente dice, pero venga, es que cuando se emulsiona es cuando se mezcla con agua o se mezcla con aceite. Definitivamente, ¿cuál es la definición de emulsión? Cuando el refrigerante está emulsionado, o cuando el aceite, si es refrigeración por aceite, está emulsionado el líquido. Definitivamente, ¿qué es lo que se está mezclando con qué? ¿O por qué decimos que está emulsionado? Sí, es porque se me está mezclando literalmente el aceite del motor con el refrigerante. Se me están mezclando dos líquidos Sí, que no de tendrían acuerdo. por qué mezclarse. De acuerdo. ¿Y si el refrigerante es aceite? Si el refrigerante es aceite, cuando el refrigerante es aceite, es el mismo aceite del motor el que está yendo y está Por eso, retornando. ¿se emulsiona Ahí, o no se emulsiona? No, ahí no hay emulsión. Ahí no hay emulsión. Ahí no hay emulsión. Ahí es donde yo quería llegar. Porque la gente dice, venga, entonces cuando el refrigerante es aceite,
¿El aceite se emulsiona o no se emulsiona? ese mismo aceite del a motor. no ser pues, Es el Juan, mismo de aceite que, del de que la motor. moto caiga en un río, en una piscina, alguna cosa que sí le entre agua al motor, ¿cierto? Sería la única De condición. alguna manera, si le entra agua al cárter, Exacto, por ahí se algún habría- motivo, ahí se habría emulsión. se puede presentar la emulsión. De Y acuerdo. si tiene refrigerante, la denominación emulsionado es que se mezcla con el aceite, De no acuerdo, con de acuerdo. agua. Ahí yo quiero mencionar algo, Pedro, porque ahí estás mencionando en el caso en el que, por ejemplo, se pasa el aceite al refrigerante y lo Puede vemos pasar en lo el contrario. tanque de expansión, ¿cierto? Que no tiene por qué pasar. Pero pasa en el otro caso donde es el refrigerante que se pasa al cárter y ese es donde Ambos lo casos vemos. pueden pasar. Ese lo vamos a ver en el lente. Exacto. Lo vamos a ver en el lente del nivel de aceite Qué del susto motor. cuando uno ve eso. Entonces, Eso, en ambos- si uno ve en ese lente, ve el aceite Café con emulsionado, leche. rece, papá, porque hay un Entonces- problema grave. Entonces, es cierto. ¿dónde se da esa mezcla generalmente? Se da en el sello o en el retenedor que está aquí en el impeller. Es decir, en esta moto también pasa en la Ahí dominar. lo pueden mostrar, ahí está Ahí- el eje del Aquí también pasa en la dominar. El eje del rotor del balanceador. impeller es el balanceador, el que conocemos como el balanceador o contrabalanceador del Del motor, cigüeñal. ¿cierto? Entonces, este eje es el que me mueve el impeller. Estos rodamientos naturalmente están en el cárter, necesitan lubricante. Y De por, aceite. por este lado tengo todo el sistema de fluido. A esto le llamamos un sello mecánico, pero son retenedores, pues, en algunos casos los tengo hasta de cerámica, ¿cierto? Esos retenedores pueden fallar. Esos retenedores pueden Es fallar. usual. La Pulsar, de hecho, tiene doble retenedor. Para evitar ese tipo para de evitar problemas. esto. el que mantiene el aceite en su cárter y el que mantiene el refrigerante en sus conductos. De acuerdo. Entonces, Ahora, Pedro, aquí entonces, es donde se da si, esa si mezcla. te estoy entendiendo el mensaje, si yo identifico un aceite emulsionado en el ojo, en el visor, dijéramos, a edades tempranas, si lo identifico de manera rápida, por favor, deje la motico quietecita. De acuerdo. Porque la reparación es muy sencilla. Es un cambio de un retenedor. Está acá. Y no hay que Así desarmar el es. motor completo. Y no hay que desarmar el motor completo. Dos Es que ese es retenedores. un tema muy, muy importante. Un par de retenedores. De acuerdo. Entonces aquí es donde se da esa emulsión del aceite, del refrigerante, sea del aceite o sea del refrigerante. Ambas En pasan ambas allí. me puede pasar ambas. Así es. No necesariamente al mismo tiempo. Puedo ver solamente El otro día nos pasaba, Pedro, con unos compañeros que estaban en Leticia, que estaban utilizando un empaque de culata para una NS200 no adecuado, yo creo que no era original, y ese empaque estaba forzando la emulsión. Y en ese caso se veía dentro del motor. Es decir, que la filtración de refrigerante hacia el motor se estaba generando aquí, porque aquí nosotros tenemos las galerías del refrigerante, pero también tenemos por el espárrago el conducto de lubricación. Entonces allí había un problema con el empaque y ahí se generaba Se esa mezclaba. mezcla de los dos. Entonces lo Vamos a- veías en el motor. Esta galería la vamos a ver a detalle en el webinar de lubricación, va a ser muy bacano, pero nada más para que ustedes lo puedan visualizar. Esta galería es de refrigerante, hay una camisa de Ven, yo te refrigerante en ayudo a el mostrar aquí la cilindro. camisa. Esta camisa, y muéstrame, Eric, por acá entra, por esta galería entra el refrigerante. refrigerante. ¿Sí? Entonces, esta es la galería que me llena, muéstramela aquí de frente. Esta galería está llena de refrigerante. La externa. Y esta perforación que ustedes ven acá, esta que está acá, Esta galería es la que está llena refrigerante. de Y refrigerante. esta galería, Juan, es la que me sube Lubricación. el lubricante, el aceite Eso. a la cabeza de fuerza. Señores, miremos un acá. empaque de mala calidad, ¿qué genera? Lo hemos Un visto, problema Juan. grandísimo. Juan, el técnico me decía, Eric, ve, llevo 3 desarmadas de motor y la moto vuelve y emulsiona. O sea, yo cuando la moto ya lleva media hora y prendida y no emulsiona, yo muy contento. Pero se la entrego al cliente Y y él empieza a anda emulsionar. una tarde y ya se emulsiona. Señores, los y un empaques de motor sobrecalentamiento me de puede mala pandear la calidad generan un problema gigante. Recuerden, única y exclusivamente repuestos originales, Bajaj, etiqueta rosada. Y recuerden las recomendaciones de ensamble y desensamble. ¿Qué torque, cómo torqueo, de qué manera torqueo, etcétera? Entonces aquí está Juan. Por acá pasa refrigerante, Lubricación. refrigerante. Y Y por lubricación. este que está acá pasa es la galería de lubricación
que sube el aceite, sube como en diagonal, está la perforación que me sube el aceite hacia arriba, balancines, árboles Y es de que mira, levas. Juan, que son como 5 milímetros, no menos, unos Menos, 4 alrededor de milímetros 4 milímetros entre de la diámetro. lubricación y el conducto o Este la galería espacio. completa de Si este de espacio, refrigerante. si este espacio por algún motivo se deteriora, señores, chao. Llórelo. Llórelo, como dicen por ahí. Así es. Señores, Peter y Eric, son las 8:16 de la noche. Nos va a tocar terminar este webinar el día de hoy. El tema está muy bacano. Como siempre, Ahí- discusiones, pasión, energía, lo único que Un hay montón aquí. de información. Mucha información y queremos transmitir la mayor cantidad de información posible. Este webinar nos va a quedar hasta aquí. Vamos a continuar entonces en el mes de octubre a terminar con los sistemas de refrigeración y comenzaríamos de pronto, yo Juan, creo, en el próximo webinar con el... Vamos a con- explicar con en los el sistemas de próximo lubricación. webinar cómo diagnosticar este sensor de forma correcta, cómo diagnosticar este sensor de forma correcta, cómo diagnosticar este sistema, cómo diagnosticar este. Entonces vamos a ver de forma cómo lo hago con el multímetro, cómo lo hago Espectacular. si caliento el sensor, cómo es la forma correcta Y de vamos a hacer las calentarlo. simulaciones aquí de cómo se calienta todo eso Entonces, y cómo va cambiando. Súper. eso me da, ahorita estamos entendiendo cómo funciona, cuáles son los componentes, cuáles son los síntomas de la falla. Ahora, el próximo webinar vamos a ver cómo diagnostico cuál es el componente exacto que tiene la falla. Perfecto. Para saber si está funcionando bien o si Señores, está funcionando tenemos mal. ganador. A la pregunta, recuerden la pregunta, ¿a qué temperatura se abre el termostato de la NS200? El señor Fabián Andrés Quintero Ramírez de Colombia dio la respuesta correcta, 88 grados centígrados. Yo quiero mostrar el numerito y es bien particular, lo mencionamos, están en los manuales, pero estos termostatos Lo tienen tienen escrito. la indicación. Tienen la indicación. A qué temperatura se abre. Sí, señor. Ahí les Muy va a dar bien. el pastel de una vez. Una forma fácil de medirlo es agua caliente al microondas. Y listo. Miro hasta que llegue, lo pongo bien calientico y con una termocupla empiezo a echar la agüita fría hasta que llegue a la temperatura aproximada y lo Y ahí meto nos ahí damos y lo cuenta. veo que abre. O con un Señores, blower, sí. ¿cierto? Con un blower, Con que un es blower. con el que nosotros Es más fácil hicimos. controlarlo con agüita caliente. La temperatura es más fácil controlarla con agua caliente, pero también es válido, Con el completamente blower. válido. Señores, muchísimas gracias a todos. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado con nosotros el día de hoy. Tenemos al momento alrededor de 500 personas conectadas. Nos Buenísimo. complace muchísimo que estén con nosotros. Peter, Eric, una despedida. Muchas gracias, Juan. Yo creo que nosotros nos disfrutamos mucho este espacio. Se nos hace muy cortico, la verdad. Esperamos que ustedes también, por favor, sigan interactuando, sigan viendo las grabaciones de los webinars anteriores. Están seccionadas, están en pequeños bloques. Pregúntenos, déjenos ahí sus inquietudes y, por supuesto, no dejen de acompañarnos en estos espacios. Muchas gracias a todos. Hasta Y- la próxima. Y que por nosotros nos quedaríamos más tiempo, pero definitivamente no queremos cansarlos a ustedes. Esta hora sabemos que ustedes también tuvieron una jornada laboral, trabajaron, Es muy y ahorita cierto. hay que descansar también. No queremos que pierdan la pasión por este webinar, así como nosotros no la estamos perdiendo. Entonces, paramos hasta acá, nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Una feliz noche y nos vemos en octubre. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.